Bien, pues vamos a analizar ahora a los sujetos que de alguna suerte pueden optar por tributar en el régimen de incorporación fiscal. Un régimen de alguna suerte bastante entretenido, que pareciera ser muy sencillo, obviando que solamente son 3 los artículos que realmente regulan como tal desde un punto de vista de la propia ley del impuesto sobre la renta a este nuevo régimen que a partir del 2014 se incorpora. Da vida para efectos, sin lugar a dudas, así lo manifiesta al menos la exposición de motivos, pretendiendo incorporar a nuevos contribuyentes que teniendo actividades empresariales, mercantiles, comerciales, pudieran en su caso optar por un régimen y que de alguna manera también fuese capaz de no costar tanto este impuesto, toda vez que tiene una tabla progresiva, tú recordarás, en el sentido de manifestarse con un descuento, con una promoción, con un estímulo fiscal, desde un 100% por el año 1 y hasta en el orden del 0% hasta llegar al 10º año, cada 10% por cada uno de estos ejercicios fiscales. Y pues bien, en materia de los sujetos de este régimen de incorporación fiscal, obtendríamos de alguna manera también la oportunidad de precisamente llevar a cabo una mecánica muy sencilla en donde de alguna suerte son aquellas las actividades empresariales, siendo efectivamente un régimen opcional y que da la pauta y cabida a aquellas personas que, y empezamos con problemas inclusive de un tanto cuanto confusión por parte de la propia ley del impuesto sobre la renta, toda vez que advierte que son ingresos que únicamente obtengan las personas físicas por actividades empresariales, enajenación de bienes y prestación de servicios por los cuales no se requiera un título profesional, dejando en tela de juicio si de alguna manera fuese capaz una persona que ya está titulada, podría llegar a tributar en el régimen de incorporación fiscal. Y así entonces observaríamos claramente que lo que se requiere es que no se requiera de un título profesional para el desarrollo de las actividades empresariales. Así entonces pareciera ser un tanto cuanto en un principio muy injusto el ubicar que una persona física solamente tuviese ingresos por precisamente actividades empresariales y que de alguna manera soslayaría a todos los demás. Recapacitando un tanto cuanto a la autoridad, ya inclusive desde el mismo ejercicio de 2014-15, por resolución miscelánea, la propia regla de carácter general que en su caso advirtió, dando pauta, cabida y posibilidad a bien tener otro tipo de ingresos para que también pudieran tributar ciertas personas físicas, así con los supeditorio de que pudiera ser otro tipo de ingresos, otro tipo de los regímenes en base a diferentes capítulos en materia del título cuarto de la propia ley del impuesto sobre la renta. Debemos de tomar en consideración que así como en su caso el régimen de pequeño contribuyente nació para pequeños ingresos, pues ahora también el régimen de incorporación fiscal se acopla a máximo 2 millones de pesos. Así podemos observar que si hiciéramos la gran pregunta, bueno, y entonces, ¿qué tipo de ingresos pudieran ser las personas físicas que tributando así en el régimen de incorporación fiscal? De algún modo, inclusive cuando la persona física se da de alta en materia del régimen de incorporación fiscal, se le da un cuestionario a resolver para identificar el perfil y así podemos identificar por nuestra parte que los diferentes ingresos a obtener es precisamente, por ejemplo, todo lo que es comercio. Una tienda de abarrotes, una papelería, una miscelánea, una estética, todo aquello que es comercio, pudiendo ser desde 2 puntos de vista, propiamente un acto comercial, pudiendo o no ser del sector alimenticio, o una farmacia, ¿por qué no? Porque de alguna suerte también se están comercializando a final de cuentas productos. Por otra parte, una segunda clasificación, la fabricación, el ensamble de cualquier tipo de bien, de instrumento, de bien tangible sobre todo, o la manufactura misma, que pudiendo ser inclusive desde una obra, una construcción, hasta, déjame pensar, la hechura, el coser, un cubrebocas. Toda esta gama de manufactura, de diferentes productos que se pueden elaborar como tal, pasan de alguna suerte también por el régimen de incorporación fiscal para las personas físicas que obtengan ingresos máximo en el orden de 2 millones de pesos al año. Uno más, los servicios en general. Todo lo que te pudieras imaginar, desde transporte de bienes, personas, un taxi, un albañil, un plomero, un herrero, un arquitecto. Pues no, no, ya veremos por qué, pero todo lo que es la hechura como tal de la construcción, que no se requiere de título profesional, como advertíamos en la lámina anterior, por supuesto que da lugar y cabida
a que este tipo de contribuyentes sí se dieran de alta bajo el régimen de incorporación fiscal. Yo te puedo ofrecer servicios pues simplemente desde un salón de fiestas, un centro nocturno, bares, discotecas, siempre y cuando, insisto, que no rebasas del orden de 2 millones de pesos. Una clasificación más, ¿por qué no? Pensando en los servicios ya propiamente de alimentos. Una pequeña fonda, un restaurante, un bar, un club nocturno, todos los servicios de alimentos, inclusive desde una pequeña cocina económica, alimentos para llevar, propiamente dicho, insisto, siempre y cuando no rebasen en el orden de este límite de los 2 millones de pesos. Tomando en cuenta también lo que es de alguna suerte el arrendamiento, pero que recuerda que el arrendamiento lo podríamos identificar bajo 2 puntos de vista. El arrendamiento de bienes muebles y el arrendamiento de bienes inmuebles. Todo lo que se refiere al sector, el segundo de estos, el arrendamiento de bienes inmuebles, existe un capítulo exprofeso dentro del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se adapta precisamente y jala a estos a tributar. Desde la renta de un departamento, un terreno, pues inclusive casa, habitación o un local comercial, lo que fuera. Dejando entonces que, propiamente dicho, dentro del régimen de incorporación fiscal, pueden precisamente entonces tributar lo que se refiere propiamente más a un aspecto de alquiler. Te rento motos, computadoras, te rento juegos, te rento sonido, te rento una cantidad, carpas, sillas, mesas. Todo lo que ocurriera en materia de un arrendamiento propio para las actividades que pudieran denominarse como tal entonces comerciales mercantiles, de alguna suerte lo aterrizamos para que el régimen de incorporación fiscal, también levante la mano y diga bienvenido, siempre y cuando no rebase en el orden de estos los 2 millones de pesos. Por otra parte, deberíamos de analizar que si es que es el primer ejercicio, el año por el cual se inicia actividades la persona física con actividades empresariales y por los cuales, insisto, que no requiere de título profesional para el desarrollo de dichas actividades empresariales, pues entonces debemos de tomar en consideración el hecho de que una estimación del total de los ingresos que pretende obtener por ese primer ejercicio, por ese año irregular, pues entonces en automático puede calificar para darse de alta en el régimen de incorporación fiscal. Hay un problema que muchos creen, porque así estuvo inclusive en su caso en el régimen de pequeño contribuyente, pues que el estimo es, pues yo debo suponer que sí. No, aquí el problema como tal radica en que ahora el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos obliga a hacer un pequeño cálculo, toda vez que nos advierte, una vez que tienes estimado la cantidad de ingresos, el monto de ingresos a obtener en este ejercicio por el cual estás trabajando, por ejemplo, a partir de, déjame pensar, el 1 de julio con L, pues entonces es un semestre y entonces nos pide que saquemos una proporción y esa proporción es muy fácil de obtener. Una vez que tú ya sabes el monto de los ingresos estimados, lo debes de dividir entonces entre el orden del número de días que le corresponden al periodo por el cual te estás dando de alta y hasta el 31 de diciembre. De tal forma que entonces así tú obtendrías una proporción de monto en promedio de los ingresos diarios a obtener una vez que te des de alta en el régimen de incorporación fiscal. Por su parte, ese resultado se deberá así entonces multiplicar por 365 días para, digamos, elevar al año el total de los ingresos y así saber si es que tu proporción excede o no, al final de cuentas, ya elevado al año, el total de los ingresos. Veamos un caso aritmético para que nos quede claro. Suponiendo que una persona física se está dando de alta en el orden de un 1 de octubre para hacer simplemente un conteo fácil en cuanto a número de días. Vamos a suponer que evidentemente ya tiene esta persona una estimación. Va a empezar a tener un cúmulo de ingresos y sin tomar en cuenta si va a ganar o perder, si va a obtener ganancias, si va a tener una pérdida por este negocio en este primer ejercicio fiscal, debemos entonces simplemente considerar en pregunta
¿Cuánto más o menos será el orden de tus ingresos? Pues déjame pensar, para hacer mi ejemplo fácil, 600,000 pesos en ese periodo, de octubre, noviembre y diciembre del año en curso. Pues entonces yo tendré que simplemente contar el número de días que le corresponden a partir del que se dé de alta, del 1 de octubre al 31 de diciembre, siendo así en el orden, para efectos de mi ejemplo, de 92 días, y así dividiendo los 600,000 pesos entre los 92 días y multiplicados a su vez en el orden de 365 días, perdóname, entonces así obtendríamos como resultado más de 2 millones de pesos. Caeríamos en la consecuencia, en la conclusión así, de que esta persona física no puede tributar en el régimen de incorporación fiscal. Obviamente, ya en la práctica, pues dice, bueno, pues ni hablar, déjame vender un poquito y te estimo menos. Hay que tener mucho cuidado porque tendremos también otro video en donde puedes observar que será el tema de las salidas y cómo es que tiene que manejarse cuando un contribuyente, al no cumplir precisamente acerca de la estimación, cómo debería entonces de haber tributado desde un principio. Así entonces dejamos como tal el obtener, pues sí, la evidencia de cómo es que se lleva a cabo, en su caso, la estimación. Este régimen de incorporación fiscal debemos de tomar en cuenta que es opcional, es decir, dentro de lo que es propiamente el título cuarto de las personas físicas, siendo en su primera sección lo que vendría siendo las actividades empresariales en el régimen general de ley, léase, tenemos todo un título cuarto, tenemos un capítulo segundo para las actividades empresariales y profesionales, y desde luego, ¿por qué no?, lo deja claramente entredicho, primero desde 2014 a la fecha, como tal, evidentemente con los dos primeras de sus secciones, el régimen que conocemos como el régimen general de ley y el segundo que conocemos precisamente como el régimen de incorporación fiscal. Y a partir del 1 de junio de este año en curso 2020, observamos que le da vida y cabida a una sección tercera. Se reconoce ya como tal una nueva sección para todas aquellas personas físicas que, siendo contribuyentes del impuesto sobre la renta o que se pretenden dar de alta con ingresos a través de las denominadas plataformas digitales, deberán, ya no es opcional, deberán de tributar entonces así a partir del 1 de junio del año en curso, así como tal, bajo esta la sección tercera. Entonces, es muy importante porque ya habíamos dicho desde las láminas anteriores que una persona física con actividades empresariales, como por ejemplo el transporte de personas y bienes, califican en primera instancia como una actividad empresarial. Entonces, de ley y de manera obligada, deberán haber tributado, ya sea en la sección primera, el régimen general de ley, del 1 de enero y a más tardar prácticamente pues mayo de este año en curso. De así pudo haber sido también de manera opcional el tributar también a partir del 1 de enero en la sección segunda del régimen de incorporación fiscal. Pero a partir del 1 de junio, ya una vez que pasa el periodo vacatio que le llaman los juristas como tal dentro de lo denominado que entra en vigor la disposición de la sección tercera, todas aquellas personas físicas que en su caso estaban tributando en el régimen de incorporación fiscal bajo la actividad de plataformas, ingresos a través de plataformas digitales, entonces deberán ya en automático de tributar, insisto, a partir del 1 de junio en curso, pues como tal en la nueva sección tercera de los ingresos por plataformas digitales. Claro, por resolución miscelánea, afortunadamente, hay un periodo en donde le permiten a que si esa misma persona física que ya está obteniendo ingresos a través de las plataformas digitales, pero que en adición a ser un chofer de Uber o un Didi o un tipo de estos diferentes plataformas que se están estableciendo para efectos de la obtención de los ingresos como tal, déjame pensar que si contara con una barbería, una estética, no sé, un salón de belleza, un jardín de fiestas, una papelería, una ferretería, lo que gustes imaginar de acuerdo a las láminas anteriores, entonces como tal, por regla miscelánea, se deberá, o más bien, se podrá
continuar en el régimen de incorporación fiscal, toda vez que es opcional, para efectos de ese apartado, para efectos de ese micronegocio, esa ferretería, tlapalería, estética y demás, se puede quedar, podrá continuar tributando en el régimen de incorporación fiscal. Y de sus ingresos por plataformas digitales, deberá entonces así de tributar en esta nueva sección con todas las modalidades, con la aplicación de sus tasas, con la aplicación de sus beneficios y demás que conocemos como tal en los términos del artículo 113, en las letras A a la J prácticamente, en materia de la ley del impuesto sobre la renta. Así entonces, dejamos en claro y en obviedad de razón de que el RIF de alguna suerte tiene sus ventajas. Ese contribuyente que empezó con un 10%, perdón, con un 100% de descuento y de estímulo fiscal y que fue paulatinamente perdiendo un 10% por cada ejercicio fiscal, recordemos que nace en el 2014 con un 100%, hubo una prórroga, hubo un estímulo fiscal para continuar, de acuerdo a los resultados de recaudación fiscal, continuar con un 100% de exención. Para el 2016 propiamente empieza ya disminuciones en un 10% gradual hasta llegar a cero. Y entonces como tal, habrá contribuyentes que todavía tienen en el orden de un alto porcentaje de descuento, el 100 para 2014 y 15 como tal los dos ejercicios, 16 del 90, 17 del 80 y así 18 del 70 y hasta llegar a 2019, en donde unos traen 60, 50% dependiendo de si se dio de alta desde qué año como tal. Y entonces pierden a aquellas personas físicas que se dieron de alta como por ingresos por plataforma, pierden esa ventaja, pierden ese estímulo fiscal. Que evidentemente el problema es, oye, y me podrían parar en contra de un beneficio ya obtenido. El problema es el costo de la defensa, qué tanto valdrá la pena y hacer cálculos, porque además como tal, esa nueva sección tercera tiene sus propios beneficios, tiene sus propios porcentajes para aplicar tanto en materia de impuesto sobre la renta como en materia de impuesto al valor agregado, y también entonces podría ser factible que en última instancia se reconocieran ciertos beneficios para ese régimen y que probablemente inclusive cuando ya traes un grado interesante o ya perdiste cierto porcentaje de estímulo fiscal, podría ser más interesante todavía el quedarte en la sección tercera sin promover amparo alguno. Por su parte también debemos tomar en cuenta que el régimen de incorporación fiscal acumula el cobro, al igual que la sección tercera de los ingresos denominados por plataforma. Y así tenemos la ventaja de que en ambos casos, es más, en las tres secciones, la de régimen general de ley, la de régimen de incorporación fiscal y la de ingresos por plataformas digitales, en los tres casos prácticamente se puede, si así el cliente como tal, el usuario final, lo exige, obtener un comprobante fiscal digital por Internet. Por su parte, y regresando al tema de los sujetos en materia de el régimen de incorporación fiscal, nos podríamos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, dice nuestra lámina, ¿es factible que un profesionista, es decir, un licenciado, un contador, un ingeniero, pueden llegar a tributar en el régimen de incorporación fiscal? Vamos a dar varias respuestas. La primera, si este profesionista está tributando ya en el capítulo propiamente de honorarios, es decir, la sección primera como tal, de el título cuarto de el capítulo segundo, pues entonces la limitante es que no puede. Sí hay posibilidad, en su caso, ya veremos más adelante, de que obtuviera ingresos propios de salarios de asimilados, propios de intereses y propios como tal de arrendamiento. Pero en su caso, entonces así, no le da la pauta, la cabida, la posibilidad de que tributando por honorarios también se incorpore en el régimen de incorporación, valga la redundancia, fiscal. Una segunda respuesta interesante, pues dependiendo, si tributa por salarios o asimilables, entonces sí, ya hemos comentado, sí puede tributar en el régimen de incorporación fiscal, ya que su actividad empresarial
pero obviamente considerando, más bien siempre y cuando, que para el realizar sus actividades empresariales no se requiera de ese el título profesional. Es decir, que a lo mejor es un abogado, es un arquitecto, es un médico, es un contador, pero puso un negocio, déjame pensar, una tlapalería, una papelería, y no requiere ese micronegocio del título profesional para el desarrollo de estas sus actividades empresariales. Una tercera respuesta interesante: si dicho profesionista, ya habiendo tributado en el capítulo de honorarios profesionales, se da de baja, vamos a suponer, oye, pues es que fue un prestigiado abogado, un buen contador, realizaba auditorías, o en su caso era médico, déjame pensar, y se queda sin trabajo. Es decir, ya no puede continuar sus labores desde lo que es el punto de vista de honorarios profesionales. Una vez que se da de baja en esa su actualización al RFC, no tiene impedimento alguno para tributar en el régimen de incorporación fiscal, y entonces pasa propiamente, dejando de obtener ingresos por la sección segunda del capítulo segundo del título cuarto, amén de los honorarios, pues evidentemente ahora queda un sujeto que como tal sí se puede dar de alta en el régimen de incorporación fiscal. Una respuesta todavía más aún: si ya había tributado en el régimen de incorporación fiscal con anterioridad, déjame pensar, es que anteriormente era comerciante y pues tenía una pequeña zapatería, comercializaba productos de Avon, qué sé yo, que de alguna suerte entonces así como tal, evidentemente podría ser factible que, toda vez que la propia ley del impuesto sobre la renta identifica que una vez que se sale de se abandona este régimen de incorporación fiscal, no podrá volver a tributar en el régimen de incorporación fiscal. Así, si ya había tributado en el régimen de incorporación fiscal, como tal, pues no puede regresar. Distinto es hacer la observación que se hubiese quedado en suspensión de actividades. Vamos a suponer que, siendo una persona física que en su caso como tal se dio de baja por honorarios, es decir, estamos hablando de la misma pregunta, un contador, un médico, un arquitecto, un ingeniero, profesionista, por honorarios independientes, se da de baja como tal, empieza a tributar precisamente en el RIF por su pequeño negocio, comercio. Y una vez que está ya trabajando, de repente déjame pensar, oye, es que derivado de esta pandemia, tuve que suspender mis actividades, y para no estar con el problema precisamente de estar presentando declaraciones y demás en ceros, pues entonces me di de baja, suspensión de actividades, no baja como tal, obvia, evidente y definitiva, suspensión de actividades. Entonces, por regla de miscelánea, nos dice, ese contribuyente podrá reactivar su clave del régimen de incorporación fiscal bajo la premisa de que en una línea del tiempo continúa perdiendo los beneficios obtenidos derivados de del 100% hasta el 0% gradualmente para efectos del impuesto sobre la renta. Así entonces es muy interesante el hecho de que lamentablemente la gran mayoría de las ocasiones el contribuyente o el contador, cuando hace una pregunta, nosotros los expositores podemos dar una respuesta con verdades a medias. Aquí todavía probablemente podría ser factible que echáramos a andar la imaginación y pretender obviar muchos otros supuestos en donde no los contemplamos como tal. Y así es factible analizar de manera exhaustiva todos y cada uno de los recovecos que pudiera tener una gran pregunta con varias respuestas, hasta llegar al dependiendo de cómo ya tributó, dependiendo de cuál es su situación actual, dependiendo si ya se dio de baja, dependiendo si no puede regresar, dependiendo así entonces de un sinfín de factores. Vamos así a analizar propiamente otra pregunta de las más interesantes, porque si virtiéramos que en razón de la disposición en los términos del artículo 111, toda vez que me dice que son únicamente ingresos derivados propios de prestación de, pues ellos, servicios, actividades empresariales, mercantiles y demás,
por los cuales no se requiere de título profesional en su caso, pues evidentemente hay una pauta interesante por él únicamente. Y así entonces la pregunta, ¿es factible que un abogado, un médico, que ya trabajó por honorarios, llevando sus litigios o consultas respectivamente, y decide montar un negocio para la venta de paella, puede tributar en el RIF? ¿Por qué no? No existe limitante alguno entonces. Es muy parecida a la pregunta anterior, toda vez que ahora nos enfocamos ahora a la respuesta en decir, ¿pero qué sucede si en realidad esta persona física sí goza de un título profesional? Lo que se pretende básicamente es dejar en claro que efectivamente el RIF solamente es capaz de aceptar aquellas actividades que en realidad no requieren de un título profesional. Si tú eres médico, pues no por el hecho de ser médico te imposibilita para, en su caso, atender a tus pacientes y dar un recibo de honorarios médicos, y por su parte también dejar fuera el tú ya no puedes tener un negocio o comercio. Y si lo tienes, pues como tal tienes que tributar en el régimen general de ley. Les dice, adelante, siempre y cuando no estés por honorarios. Así entonces se complica. Y de la respuesta que buscábamos hace un momento, dado que la ley del impuesto sobre la renta advierte que una persona física que tributa en el régimen de incorporación fiscal puede tener ingresos y tributar también a su vez por salarios, por asimilados, por arrendamiento, le hace como tal de bienes inmuebles, y los intereses y no exceder de 2 millones de pesos, entonces, ¿qué sucede si esa persona física obtuviese ingresos por la venta de su auto? Ya obtuvo ingresos por enajenación de bienes, un acto como tal que evidentemente no forma parte del patrimonio, sino simplemente personal. O vende su casa, patrimonio personal, o vende acciones de un club deportivo, patrimonio personal, o da una donación, más bien recibe una donación y tiene que tributar en los términos, al no ser exenta, recibirlo y tributar en ese, el capítulo de ingresos por donación, o recibir una herencia, que la gran mayoría está exenta, pero podría ser factible, ¿por qué no?, que también quedara grabada. O simplemente se ganará un premio de la Lotería Nacional, el melate, que hoy por hoy ya dejó de ser melate, ya pasó a nos urge, y a todos, no nada más a ti, que incluso entonces así, con este tipo de ingresos, podría rebasar en el orden de los 2 millones de pesos. Afortunadamente, de acuerdo a la regla miscelánea que nos cursa al día de hoy, 2020, y que ya tiene prácticamente en el orden de unos 3-4 años atrás, el numeral 3.13.23, nos advierte que afortunadamente con este tipo de ingresos no se debe de computar, de sumar para efectos de llevar a cabo y la identificación de si rebasa o no, en su caso, en el orden de estos 2 millones de pesos. Entonces, aun y cuando la resolución miscelánea no es del todo claro y nos dice sí pueden obtener, pues simplemente nos dice que no se va a computar en el orden de estos 2 millones de pesos, y da entonces lugar y cabida a que el contribuyente prácticamente podría tener ingresos de todos los capítulos de salarios como tal, por disposición en cuerpo de ley, asimilables a salarios, que es el mismo capítulo primero, todo lo concerniente a lo que es propiamente, me brinco honorarios y actividad empresarial en el régimen general de ley. Los arrendamientos que sí puede tener, ya veíamos por disposición en cuerpo de ley, en los términos del mismo artículo 111. Los intereses, los dividendos, la enajenación de bienes, la adquisición de bienes. Prácticamente entonces, el únicamente, pues deja mucho que desear, porque más bien el tema sería que podríamos clasificar con base a los diferentes capítulos del título cuarto, que lo que pretende el legislador, y acompañado de la propia autoridad hacendaria, por tratarse de ley y de reglas de carácter general, que es el SAT quien las emite, así entonces lo que pretenden, insisto, es identificar que por una parte hay una forma de obtenerse la ganancia, generar dinero para la vida, para el día a día, y otro tipo de ingresos que no son cotidianos, que no son de ese día a día. Y entonces, de los ingresos que sí son cotidianos y del día a día, le hace los primeros ingresos
por salarios y asimilables, ingresos por actividades empresariales, ingresos por arrendamiento, ¿por qué no? Intereses, porque hay gente que vive de sus intereses como tal. Estos 4, de alguna suerte nos dice, pues tú podrás estar tributando, obtener ingresos por salarios, obtener ingresos por arrendamiento, obtener ingresos por intereses. Obviamente, si estás en actividad empresarial, nada más no me tributes en lo que vendría siendo la sección primera. Me deja fuera entonces que tendría que no estar tributando en esa la sección primera de actividades empresariales en el régimen general de ley y en su caso también por honorarios. Y todos los demás capítulos por enajenación de bienes, por adquisición de bienes y demás, sí da lugar y cabida a que podrías llegar a tener ingresos de estos diferentes capítulos y así no te, perdón, dije mal, sí, capítulos del título cuarto, pero que además propiamente están enlistados en la propia regla de miscelánea. Haciendo un repaso, una persona física que obteniendo ingresos por diferentes, le llama artículos porque pues evidentemente va haciendo mención a cada uno de sus diferentes apartados, artículo y fracción. Así entonces una persona física que obteniendo ingresos por enajenación, vamos en orden, de su casa habitación o recibir un donativo o obtener una prima de antigüedad, un retiro, una indemnización, las herencias y donaciones como tal, la adquisición de bienes por prescripción, algún premio, los intereses sean moratorios, alguna indemnización, penas convenidas, un plan de retiro, todo ello no imposibilita para que esa persona física continúe en el régimen de incorporación fiscal. Claro, pero si estás hablando, ya decíamos, de una persona física que obtiene ingresos a través de plataformas digitales, con la pena a partir del 1 de junio, nos lanza a la sección tercera de esta, la sección de el capítulo segundo del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Así entonces, redondeamos que es muy importante identificar qué tipo de contribuyentes, pero sobre todo, cuando tú te haces la pregunta, una persona física que obtiene ingresos porque quiere montar un pequeño negocio, quiere rentar, no sé, inflables para fiestas infantiles, ¿podrá tributar en este régimen? La respuesta en automático podría ser sí, pero muchas veces tienes que indagar más acerca de qué otro tipo de ingresos obtiene y dejando fuera los que ya hemos visto. Así entonces, inclusive les invitamos, tomemos el curso completo en el orden de prácticamente 5 horas y media, para obtener no solamente así los sujetos, sino también aquellos que no pueden tributar, los no sujetos de el régimen de incorporación fiscal, y en su caso la mecánica de los pagos provisionales o los pagos definitivos de este pequeño RIF, y en su caso también las modalidades y todas las obligaciones que tiene la persona física en el régimen de incorporación fiscal.